Les dije, primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículos del 1 al 11. Acompáñenme a leer. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor. Gracias porque es eso, Señor, tu bendita palabra, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque, Señor, sé que hay personas atrapadas en pensamientos negativos, en pensamientos destructivos, pensamientos malsanos y que no los dejan vivir en victoria y tienen vidas derrotadas y vidas miserables porque no han entendido que viven una batalla que se libra por su mente. Hoy, Padre, te pedimos que nos hables, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad para que seamos libres y podamos escuchar tu voz claramente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la guía de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Decisiones. La vida está llena de decisiones. Todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. ¿Me levanto o me quedo durmiendo? ¿Oro o lo dejo para más tarde? Y desde qué ropa, desde pensar en qué ropa me voy a vestir o hasta con cuál pijama me acuesto, son decisiones que tomamos diariamente. ¿Qué como? ¿Huevos o salchicha? ¿Voy o no voy? ¿Tomo el autobús, camino, uso el carro, me voy en bicicleta? Decisiones. ¿Invierto, no invierto? ¿Compro, no compro? ¿Vendo, no vendo? ¿Pido el préstamo, no lo pido? ¿Me detengo, le pongo el freno o sigo adelante? ¿Sigo con esta relación o termino? ¿Le digo, no le digo? ¿Lo hago, no lo hago? Decisiones. Todo el día decisiones. Todos los días decisiones. Unas más difíciles, otras más fáciles, pero decisiones. Y claro, nos gustaría escuchar claramente la voz de Dios que nos diga qué decisión tomar para no equivocarnos. Ahora una pregunta de reflexión. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O te has preguntado cómo escuchar la voz de Dios?
Muchos cristianos viven derrotados porque son inconscientes o no se dan cuenta que hay una batalla que se libra por su mente. Los cristianos podremos vivir en libertad para escuchar la voz de Dios cuando identifiquemos la naturaleza del conflicto y comprendamos que podemos ser transformados mediante la renovación de la mente. Existe un conflicto en la mente. Neil Anderson lo llama el conflicto entre el plan A y el plan B. El conflicto entre el plan A y el plan B. El plan A es la fe, es la manera de Dios. Y el plan B, la razón. La razón. Esa es la manera del hombre. El plan A, la fe, la manera de Dios. El plan B, la razón, es la manera del hombre. Y la fe y la habilidad de razonar del hombre están en conflicto. Ahora, no es que la fe sea irracional. Tampoco podemos ignorar nuestra habilidad de pensar. Por el contrario, Dios nos exige que pensemos y escojamos. Dios es un Dios racional y obra a través de nuestra habilidad de razonar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra habilidad de razonar es limitada. Isaías 55 del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces nosotros somos incapaces de discernir, de comprender los pensamientos de Dios mediante el razonamiento humano. Cuando yo estaba preparando esta predicación, tuve que usar mi intelecto, claro, tuve que usar mi razonamiento. Pero como mi razonamiento es limitado, entonces tuve que orar y pedir al Espíritu Santo que me mostrara lo que Él tenía que decir. Dios me mostró lo que debía decir, pero yo usé mi razonamiento, guiado por el Espíritu Santo, claro. Ahora, ¿por qué estoy seguro de esto? Porque su palabra dice que yo estoy sellado con el Espíritu Santo. Y porque lo que estoy predicando se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Y además, porque es lo que yo necesitaba escuchar. Este mensaje es especialmente para mí. Dios usa el razonar humano, pero nuestro razonar es limitado. Entonces, debemos confiar en Dios. Claro, entonces, como nuestra habilidad de razonar es limitada, debemos depender de la revelación divina. Debemos depender de la revelación divina. Vamos a desarrollar esta predicación en dos breves capítulos. Uno, ¿cómo nos habla Dios? Y segundo, ¿cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Y cómo identificar esa voz de Dios? Vamos rápidamente al primer capítulo. ¿Cómo nos habla Dios? Si ustedes recuerdan, con los versículos del libro de Samuel con que iniciamos, dice, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor. En esos tiempos, en el Antiguo Testamento, se estaba bajo la ley y aún el Mesías no había venido y el Espíritu Santo no se había derramado. Era la preparación para la venida de Cristo. Un pacto condicional, el antiguo. Por eso dice que en esos tiempos no era común oír palabra del Señor. Ahora nosotros, tú y yo, estamos en una nueva dispensación, el nuevo pacto. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, resucitó para darnos vida y ascendió para derrotar a Satanás. Y ahora nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Esa es la nueva forma como Dios
se relaciona con nosotros y se revela a nosotros. ¿Cómo? A través de la revelación general, a través de la revelación especial y de la revelación suprema. ¿Cómo es eso? Ya les explico. Revelación general, revelación especial y revelación suprema. La revelación general es la creación, la naturaleza. En Romanos 1:19 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y el Salmo 19, del 1 al 4, dice algo espectacular. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Esa es la revelación general, la creación. Ahí se nos revela el Señor. Y otra revelación, revelación especial, la palabra escrita de Dios. ¿Cómo nos habla el Señor? A través de su revelación especial, que es la palabra escrita de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Entonces dijimos revelación, revelación general, revelación especial y revelación suprema. Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La revelación suprema, Jesucristo. Ahora, estos tres canales de revelación son los medios que Dios ha utilizado para revelarse y para darnos a conocer su voluntad. Ninguno de estos canales se comprenderá ni tendrá eficacia alguna en nuestra vida sin la obra que el Espíritu Santo realiza en el presente. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y esa verdad nos hace libres. Sin Cristo, es decir, la humanidad caída no puede escuchar la verdad liberadora, no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural, es decir, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, entendiendo cómo nos habla Dios, a través de su revelación, a través de la creación, a través de la palabra escrita y a través de la revelación suprema que es nuestro Señor Jesucristo, pasemos entonces al segundo capítulo, ¿cómo identificar la voz de Dios? Es en la mente en donde se libra la batalla. Es en la mente donde podemos escuchar voces que vienen de tres fuentes diferentes. Esas voces pueden venir de nuestra propia voz, de la voz del enemigo y de la voz de Dios. Miremos cómo funciona esto. Nuestra propia voz. Cuando nosotros vinimos a Cristo,
Dios nos dio una nueva naturaleza. En el interior de nuestro ser somos completamente santos como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vino a habitar y a permanecer en nosotros. Pero los recuerdos, los malos hábitos y las formas erróneas de pensar no se borraron de nuestra mente. Y esa es la voz de nuestra carne que nos grita para que pensemos de una manera independiente de Dios. Nuestra propia voz. Pero también podemos escuchar la voz de Satanás. El enemigo puede sugerirnos un pensamiento en nuestra mente y hacernos creer que es nuestro. Veamos dos casos, y tal vez hay más ejemplos en la Biblia, pero veamos el caso de Pedro. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que tenía que sufrir y que lo iban a matar y que al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro, el sanguíneo, dijo, Pedro llevó aparte a nuestro Señor Jesucristo y comenzó a reprenderlo. Mateo 16:23. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A quién le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? No a Pedro, le estaba hablando a Satanás, porque Satanás le había puesto un pensamiento a Pedro. Y puede. Y él nos hace creer que es nuestro pensamiento, pero puede poner un pensamiento en nuestra mente. Otro caso es el de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira no tenían que mentir porque era su dinero. Pero el enemigo, Satanás, le puso una mentira para que dijeran que solo dieron una parte y para que pusieran una mentira para que dijera que eso era todo el dinero. Ellos creyeron esa mentira y las consecuencias fueron muy graves. Voces. Podemos escuchar nuestra propia voz que viene de eso aprendido. Puede venir de Satanás o obviamente puede venir podemos escuchar la voz de Dios. Como ya lo vimos, cómo nos habla Dios y se revela a nosotros a través de la revelación general, la creación, a través de la revelación especial, la palabra de Dios escrita y la revelación suprema, Jesucristo. Y que solo a través de la obra del Espíritu Santo estas revelaciones se comprenderán y serán eficaces. Entendiendo que podemos escuchar voces de tres fuentes, ¿cómo hacer para escuchar la voz de Dios? Sabemos que tenemos tres fuentes. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dos punticos nomás. Identifique, filtre y rechace. Si quiere, di conmigo, identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Los billetes, el dinero, los billetes, ¿tú sabes cómo aprenden los cajeros de los bancos a identificar si un billete es falso o no? A ellos no les enseñan a conocer los billetes falsos, porque cada vez pueden aparecer nuevas modalidades de engaño. Ellos aprenden a conocer perfectamente los billetes verdaderos, los conocen a la perfección. Entonces, así identificarán fácilmente cuando un billete es falso. Si conocemos la verdad revelada en la palabra de Dios,
amamos a Jesús y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, podremos identificar cuando un pensamiento venga de nuestra vieja manera de pensar o del enemigo. Es la verdad la que me da libertad para identificar la voz de Dios. Conocer la verdad. Ahora, imagínate esto. Imagínate una torre de control en un aeropuerto y muchos aviones tratando de aterrizar. El controlador de la torre tiene el poder y la autoridad para dejar aterrizar los aviones o para ordenarles que se larguen a otro destino. Imagínate eso. Tú eres el controlador en una torre y están muchos aviones dando vueltas pidiendo pista para aterrizar. Y tú tomas la decisión cuál de ellos dejas aterrizar. Si ya identificaste cuáles pensamientos no vienen de Dios, porque tú conoces la verdad, entonces no los dejes aterrizar. Rechaza todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios. Ahí está la clave. Inmediatamente recházalo, porque una vez que aterrice es más difícil. Recuerda que la fe es la manera de Dios. Hermoso, el de la balsa. Bueno, está Juliana. Dios está más interesado en hablarnos que nosotros de escucharlo. Le veo en Facebook, también están en Facebook. El problema es que cuando Dios lo hace, cuando Dios nos habla, nosotros nos pasamos inmediatamente al plan B. De pronto a ¿Me ayudas, hijo? El plan Y B, otra vez de aquí, mamá, yo no quiero. No, te estoy preparando el desayuno. regálame un segundito, se activa acá. Qué pena, hubo interferencia ahí. Interferencia, de eso vamos a hablar ahorita, de interferencia. Entonces, debemos rechazar todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios. Recordemos el plan A y el plan B. El plan A es la fe, es la manera de Dios. Que Dios está más interesado en hablarnos que nosotros de escucharlo. El problema es que cuando Dios nos habla, nosotros inmediatamente nos queremos pasar al plan B. El plan B es el razonar humano. Esa es la razón, es la manera del hombre. El hombre dice, no lo veo como lo ve Dios, o no lo creo. Puede que usted sepa que la manera de Dios es la correcta, pero en el momento que empieza a considerar un pensamiento o una idea que sea contraria a la palabra de Dios, usted ya ha establecido el plan B como una vía de escape en caso de que falle el plan A. Veamos el caso de Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había dicho que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero ellos consideraron un pensamiento que no provenía de Dios. Entonces, y voy a Génesis 16:2. Génesis 16:2. Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y ya ustedes conocen las consecuencias negativas de haber considerado un pensamiento que no provenía de Dios. Por lo tanto, para oír la voz de Dios, identifique, filtre y rechace. Repite conmigo. Identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Segunda de Corintios 10:4-6. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Que nuestras armas son poderosas y que no son de este mundo y que tienen el poder divino para destruir esos pensamientos
mentirosos, engañosos, y que lo podemos atrapar, ese pensamiento, para que se someta a Cristo, es decir, para poner la verdad. Y el apóstol Pablo dice esto en Filipenses 4, del 8 al 10. Cambia esos pensamientos por la verdad. Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero. Piensen en todo lo que es digno de respeto. Piensen en todo lo recto. Piensen en todo lo puro. Piensen en todo lo agradable. Piensen en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. En fin, piensen en todo lo que merezca alabanza. Identifique, filtre y rechace. Y para escuchar la voz de Dios, y con esto termino, sintonícese. Sintonícese. Si no estás en sintonía con Dios, vas a escuchar mucho ruido. Y ese ruido no te deja escuchar la voz de Dios. Los afanes de la vida, las preocupaciones, el afán por las riquezas generan mucho ruido que no nos permiten sintonizarnos con Dios. ¿Has escuchado una emisora mal sintonizada? Sí, mal sintonizada. Hay demasiado ruido. Entonces necesitas atención, quietud y silencio. Di conmigo, atención, quietud y silencio. Atención, quietud y silencio para escuchar la voz de Dios. Necesitas estar sintonizado con Dios. Estar sintonizado con Dios es cuando nuestro espíritu se encuentra con el Espíritu de Dios y ahí escuchamos su voz. En la oración que el Señor nos enseñó, Él dice, cuando ores, cierra la puerta. Cerrar la puerta quiere decir dejar afuera todo el ruido y entra en sintonía conmigo, dice el Señor. En Habacuc 2 y el versículo 1 dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el profeta Elías había salido de una depresión profunda y ahora el Señor le quería hablar a Elías. Voy al primer libro de Reyes, el capítulo 19, del 11 al 14. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Solo en el silencio, en la quietud, podemos escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos los afanes, cuando dejamos las preocupaciones, ahí escuchamos. Primero, filtramos, identificamos, filtramos y rechazamos todo pensamiento que sea contrario a la voz de Dios. Y luego nos conectamos en su espíritu. No busques la voz de Dios tal vez en el ruido. De pronto a veces Dios te lleva a una cueva, pero allí vas a escuchar la voz de Dios. Y no en la bulla, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Allí en el suave murmullo
El Señor se te va a presentar y te va a hablar. Tal vez allí la creación te hable. Dios es soberano y Él te puede hablar de muchas maneras. Tal vez ponga una imagen, una impresión en tu mente. Solo asegúrate que venga de Dios. Fíltralo a través de la verdad. Porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y allí, si estás en la cueva, Elías había acabado de salir de una depresión. Y ahora escucha la voz. Y él puede salir y encontrarse con el Señor y decirle, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Cuando allí tú, en el silencio, cuando estás atento, cierras tu puerta, sacas todo aquello que no sirva, afanes, preocupaciones del día, por las riquezas, el afán del futuro, el correr tras las añadiduras, no te dejan escuchar la voz, buscan el silencio al Señor. Que tu espíritu se conecte con el espíritu del Señor. Porque hay una promesa. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Son palabras del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Si el Señor dice que oímos su voz, es porque la podemos oír. Sintonízate con Dios. Identifica, filtra y rechace todo pensamiento que no provenga de la revelación divina. Confía en el plan A, que es la fe, que es la manera de Dios. No confíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo tu corazón. El plan A. Y el Señor hará. El Señor te hablará. El Señor te guiará y tomarás buenas decisiones. Pero no solo eso, sino podrás encontrar paz, podrás encontrar libertad. Porque yo sé que hay personas atormentadas. Sé que hay personas que están esclavizadas a pensamientos que no los dejan ser libres, que los atormentan aún siendo cristianos. Y no escapan de ese ciclo. Porque dejan aterrizar esos pensamientos negativos, esos pensamientos malsanos. Es tu decisión. Es una batalla que se libra por la mente. Pero tú puedes ganarla. Porque tienes la palabra de Dios, porque tienes la verdad, porque la conoces y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si hoy escuchas este mensaje y dices, yo no tengo el Espíritu Santo, quiero esa revelación. Esa es la invitación que el Señor te está haciendo. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, Dios te está hablando. Si tú no lo conoces, si no tienes a Cristo en tu corazón, Él de todos modos toca tu puerta. Él no la va a violentar, Él espera que tú la abras. Y cuando tú la abras, dice que entraré a tu casa, entraré a tu corazón, cenaré contigo, hablaré contigo y te empezaré a hablar. Solo tienes que aceptar el amor incondicional de Dios, lo que Él hizo por ti en la cruz. Acéptalo y encontrarás libertad. Acéptalo y encontrarás gozo. Acéptalo y te podrás conectar con el Señor. Tomarás buenas decisiones y estarás en paz con el Señor. Disfrutarás de una vida plena y podrás dar mucho fruto. Si ese es tu caso, haz esta oración conmigo. Simplemente dile, Señor, hoy acepto tu invitación y abro la puerta de mi corazón y te invito a seguir. Toma control de mi vida.
Ya no lo quiero hacer con el plan B. Quiero seguir el plan A que tú nos ofreces, que es la fe. Es a tu manera. Me he desgastado mucho. Me he cansado, me he agotado de hacerlo a mi manera. Pero hoy quiero hacerlo a la tuya, Señor. Perdóname por considerar estas ideas falsas, erróneas, por considerar estas mentiras. Pero gracias, Señor, porque sé que a partir de hoy tú haces de mí una nueva persona. Mi pasado no existe más. Y tú me das la libertad, la verdad y el gozo de vivir. En Cristo Jesús. Amén y amén.